Venimos trabajando desde julio del año pasado de manera sistemática con el Plan Detectar, una inversión del Estado provincial y del Estado nacional, principalmente destinada a que podamos detectar a las personas positivas y a sus contactos estrechos, y de esa manera que cuando las personas se acercan a los operativos ya puedan ser testeados, si es posible ya puedan ser diagnosticados y obviamente se activan todos los protocolos de aislamiento correspondientes. Acá las personas son recibidas por los orientadores, esas personas son quienes preguntan para qué vienen las personas con síntomas se separan por un lado, las personas para viaje o para testeos de rutina se separan por otro lado. Luego tenemos el sector de triage, que es donde yo también a veces me ubico, que es particularmente donde le preguntamos a las personas cuál es el motivo por el cual vienen. Un motivo puede ser la presencia de síntomas, otro puede ser el contacto estrecho sin síntomas, y luego los hisopados de rutina para viajes o intervenciones quirúrgicas, médicas, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos se le aplica el protocolo correspondiente, se hacen las preguntas de rigor y luego se procede a hacer el hisopado. Acá tenemos los dos tipos de hisopado, por un lado el hisopado nasal o nasofaringeo, que es el test rápido, particularmente en 15 minutos las personas se llevan un primer diagnóstico, si es positivo o si es negativo, y luego además tenemos los hisopados de rutina, que son las PCR, que se procesan en los laboratorios especializados y que en 24 o 48 horas están los resultados. En realidad, exactamente, por eso está el sector de orientación por un lado y el sector de triage le decimos nosotros, que son quienes informan cómo es el protocolo en el caso del contacto estrecho. Cuando una persona tiene contacto estrecho, particularmente no está recomendado el hisopado al otro día del contacto estrecho, a los 2 días, ¿sí? El hisopado está recomendado para diagnosticar una enfermedad, o sea, frente a la presencia de síntomas. La persona, cuando tiene un contacto estrecho, lo primero que tiene que hacer es aislarse, ¿sí? Y en caso de que habiendo pasado de 5 a 7 días de ese contacto con el positivo no tenga síntomas, puede realizarse un testeo, pero solamente cumpliendo con esas características, del 5º al 7º día. Esto es lo que nosotros hacemos para evaluar la aportación asintomática, que es lo que le preocupa a la mayoría de las personas, haber contagiado a otras personas y no haberse dado cuenta. Lo que sí le dejamos claro a la población es que cuando se produce el contacto estrecho, no es automático el contagio, ¿sí? No es que yo al otro día que me expuse voy a tener un contagio o voy a contagiar a los demás. Entonces es importante remarcar que frente a un contacto estrecho, lo primero que hay que hacer es el aislamiento. Están disponibles el número del Ministerio, el 0800 444 0829, como un número que no es solamente para reportar casos, sino también para obtener información sobre cuáles son las prácticas de cuidado que hay que tener en esos casos. La semana pasada, viendo los números, tuvimos un leve aumento de la positividad y tuvimos un aumento de los casos a nivel de la metropolitana. Si bien el número de casos totales en la provincia se mantiene más o menos estable, nosotros estamos con todos los focos puestos en la región metropolitana y principalmente en Resistencia, donde ha habido un aumento de los casos. Entendemos que el aumento de los casos ha sido producto de, nuevamente, algún tipo de contacto estrecho en los ámbitos laborales, en los ámbitos familiares particularmente, y obviamente en almuerzos, cenas familiares o con vecinos o con amigos que producen este tipo de contactos. Lo que estamos volviendo a ver también a partir de nuestro análisis pequeño en lo que es los operativos detectar es el contagio de todo el grupo familiar. Grupos o grandes grupos familiares de entre 10 a 15 personas que conviven la mayoría de las veces en el mismo domicilio y que por el contacto estrecho, por el hacinamiento dentro de las viviendas se produce el contagio de todo el resto del grupo familiar. Producto de lo que ha mencionado el gobernador en los días previos, lo que estamos viendo es un traspaso de la edad de internación a edades, digamos, grupos etarios de menor edad, de menos de 60 años. Particularmente lo que ha hecho la vacuna es disminuir muchísimo el contagio y la enfermedad grave, la internación y la muerte para las personas mayores de 60. Estamos hablando de que hoy en día que tenemos un promedio de más del 65% de los mayores de 60 vacunados, obviamente por rango de 5 años son mayores los porcentajes en algunos, pero en promedio más del 65% de la población mayor de 60 en la provincia del Chaco está vacunada. ¿Eso qué significa? Que no solamente previene la muerte y la enfermedad grave, sino que obviamente disminuyen los contagios. Lo que pasa es que el virus comienza a circular nuevamente en la población joven y se traspasa a los sectores que todavía aún no están vacunados y son ellos los que representan hoy en día la mayor tasa de mortalidad y de morbilidad, o sea, de enfermedad y internación por enfermedad grave. Básicamente las recomendaciones siguen siendo las mismas que hace varios meses atrás.
el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos principalmente, no compartir ningún tipo de utensilio, ni de mate, ni de tereré, ni de vaso, ni de cubierto, ni de nada. La abertura o la apertura de las puertas y de las ventanas nos parece fundamental. Ahora que viene el frío, es muy característico que se cierre todo para mantener el calor y eso lo que hace es concentrar el aire y aumentar la posibilidad de que se aerosolicen las gotas que eliminamos por la saliva y de esa manera persistan en el aire y contagien. Lo otro que quiero hacer particularmente es un llamado a la población que se está vacunando, ya que aprovecho el mensaje de la comunicación. Lo que nos está pasando es ver que las personas se están vacunando y entre los 10 y los 15 días posteriores aparecen los positivos. ¿Esto qué implicaría? Esto implicaría pensar que la persona se contagió después de ser vacunada, ¿sí? Los contagios habitualmente aparecen entre el quinto al séptimo día post-contacto, o sea, los síntomas se manifiestan de esa manera. Si nosotros estamos hablando que la mayoría aparecen entre el 10º al 15 día post-vacunación, estamos diciendo que la persona vacunada obviamente podría no estar cumpliendo con los protocolos de cuidado. Entonces, considerar que una vacuna con una sola dosis o con las 2 dosis completas no implica sacarse de encima o no cuidarse, ¿sí? Los protocolos. Digo esto porque estamos viendo muchos contagios en personas con una dosis, posteriormente entre los 10 a 15 días y obviamente en ese momento todavía no alcanza el nivel de anticuerpos a ser lo suficientemente alto como para poder proteger a la persona. Por eso es importante que todas las personas que se vacunan continúen cuidándose, así como nosotros como personal de salud que estamos vacunados seguimos usando las gafas, los barbijos, el N95, porque esas son las medidas que realmente disminuyen el contagio entre las personas. No sé si diría relajamiento, pero claramente hay una sensación de protección que en realidad es medio, podríamos decir que hasta falsa protección, ¿sí? Si yo me vacuno, mi cuerpo tarda entre 21 a 28 días para empezar a producir anticuerpos, ¿sí? Recién a partir de la segunda semana de adelante comienza a elevarse el número de anticuerpos que necesitan una cantidad determinada para poder proteger. Y además necesito de la segunda dosis para tener una eficacia alta, ¿sí? Recordemos que la primera dosis no produce la misma eficacia que la segunda dosis. Entonces, tener una dosis no implica descuidarse ni someterse a los protocolos correspondientes. Es importante que las personas que tengan esa sensación de protección, por supuesto, pero que no dejen de cuidarse, porque nosotros desde el sistema sanitario lo seguimos haciendo y a pesar de que la mayoría, más del 100% del personal de salud que fue vacunado, tenemos inclusive mucho más de lo que se había planificado al principio, todos nos seguimos cuidando con los mismos equipos de protección personal porque entendemos que la eficacia es muy alta, pero aún así se pueden producir contagios, por eso es importante seguir cuidándonos entre todos para poder mitigar los efectos de la pandemia.